Les damos la bienvenida a esta segunda clase del libro de Josué y en esta oportunidad vamos a avanzar un poco más, pero no tanto, vamos al versículo 2, pero vamos a concentrarnos en la primera parte del segundo versículo. Todo el versículo dice lo siguiente: Mi siervo Moisés ha muerto. Dios hablando a Josué. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a tomar un tiempo para meditar en la primera parte, esta frase tan sencilla, pero que Dios nos invita a meditar con seriedad. Mi siervo Moisés ha muerto. Si miramos el texto original en hebreo, usando un interlineal, recordemos que en hebreo hay que leer de la derecha hacia la izquierda. Miren cómo empieza. Moisés, mi siervo, está muerto. Así que en el texto original, el versículo 2 empieza con el nombre Moisés. Luego enfatiza quién es Moisés, mi siervo, y cuál es la condición de el siervo de Dios. Dramáticamente dice, está muerto. Ahora, ya hemos notado que la muerte de Moisés vino cuando subió al monte Nebo solo. Nadie supo del momento exacto de su muerte. Quizá en parte por eso, lo primero que Dios le dice a Josué fue, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Pueden ver? Es la primera cosa que Dios le dice a Josué. Obviamente, era importante para Josué saber que Moisés había muerto. Según la Biblia indica, lo último que Josué vio fue Moisés subiendo a solas el monte Nebo. Nunca más descendió. Y Josué quedó en el valle esperando, pensando qué pasó con Moisés, cuando de repente Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dios habla cerrando este capítulo tan importante en la historia del pueblo de Israel. Obviamente, el momento que Dios le informa a Josué de la muerte de Moisés, él informa al pueblo y empieza el duelo del que leemos en el capítulo 34 de Deuteronomio, el versículo 8. Así que obviamente el pueblo de Israel no empezó a llorar la muerte de Moisés hasta que Dios lo confirmó a Josué y Josué lo transmitió al pueblo de Israel. Ahora, si miramos el versículo 6 de Deuteronomio 34, encontramos algo muy interesante con relación a la muerte de Moisés. ¿Y qué es? Dice que Dios mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Así que como estaba solo, Dios se encargó de enterrar a su siervo. Podemos mirar un momento algo interesante que leemos en Salmo 116 acerca de la muerte de los siervos de Dios y las personas que Dios tiene en alta estima. Miren conmigo lo que leemos en el versículo 15 del Salmo 116. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es algo que Dios estima, es algo de gran valor para Dios, la muerte de sus santos. Así que piensen un momento, si para Dios la muerte de Moisés fue algo muy importante, algo que él tomó muy en cuenta, ¿se imaginan con qué cuidado, con qué ternura Dios habrá enterrado a su siervo para que descanse en la tierra hasta el día
de la resurrección. Sin embargo, esta frase, estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos, nos hace pensar en el tema general de la muerte, porque el verbo que tenemos en Josué 1, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, el verbo ahí en hebreo aparece por primera vez en el libro de Génesis, en capítulo 2, el versículo 17. Cuando leemos que Dios advirtió a Adán, el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto morirás. Así que Dios advirtió desde el inicio de la creación que el acto de desobediencia traería una consecuencia muy seria porque la persona moriría. Ahora, Eva es engañada por Satanás, ella come del fruto y la pregunta es, ¿sabía Eva de la advertencia de Dios? Claramente que sabía, porque ella hablando con Satanás en la forma de la serpiente, en Génesis 3, versículo 3, le informa lo que Dios había dicho, que Adán obviamente comunicó a Eva. Eva dice, no comeréis de él para que no muráis. Así que Eva sabía muy bien de las consecuencias del pecado. ¿Cómo es Satanás? Satanás trató de negarlo por completo, ¿no es cierto? Si miramos en Génesis 3, el versículo 4, Satanás le dice a Eva, contradiciendo por completo a Dios, no, dice Satanás, puedes comer libremente, no vas a morir. Pero la palabra de Dios se cumplió. Adán y Eva murieron espiritualmente el día que comieron. Ya no querían acercarse al Señor, se sentían avergonzados. Dios viene por la tarde para hablar con ellos y se esconden de Dios. Ahí empieza la muerte espiritual. La muerte física es la consecuencia más adelante de la muerte espiritual. Y el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 5, versículo 12, confirma lo que Dios dice acerca del pecado y la muerte. Escuchen lo que Pablo escribe en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, aun a los más santos, aun a los más consagrados. El principio del pecado pasó a todos los hombres y por lo tanto la muerte también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y lo que Pablo afirma en Romanos 5, Moisés recalca en Génesis capítulo 5, ese tremendo capítulo de los antepasados antes del diluvio. Y uno tras uno Moisés los presenta cuántos años vivieron antes de tener un descendiente, cuántos años murieron después, cuál fue la suma de esa larga vida y luego ¿qué leemos? Murió. Por ejemplo, en Génesis 5, el versículo 5, vivió Adán 930 años y murió. Escuche con una campana sonando. Don murió. Y luego fueron todos los días de Set, 912 años, y Don, él también murió. La campana sonó para él. Y luego fueron todos los días de Enos, 905 años, y Don, él también murió. Y Cainán murió, y Mahalaleel murió, y Jared murió. Y pueden mirar la imagen aquí.
¿Cuántos años vivieron? No importa cuántos años vivieron, siglos. Y al final, la muerte vino a todos. ¿Por qué? Por lo que Pablo enseña en Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Esta palabra paga, ¿qué significa? El término en griego significa sueldo. ¿Qué es un sueldo? Un sueldo es lo que recibes después de hacer un trabajo. Y aplicándolo a este versículo y a la condición humana, lo que la Biblia está diciendo es que el ser humano trabaja en cometer pecado. Y luego Dios le da el sueldo por ese trabajo. Y el sueldo es la muerte. Qué solemne pensar en eso, ¿no es cierto? Moisés fue un gran siervo de Dios. No dejó de ser un pecador. Y al final se aplicó a Moisés también, porque la muerte pasa a todo ser humano. Pero es hermoso considerar el Salmo 90, un salmo que Moisés compuso durante esos 40 años en el desierto, quizás acercándose al momento de su muerte. Y es muy conmovedor. Si tienes tiempo, lean Salmo 90, versículos 3 y luego versículos 5 al 12, hablar de cómo los años pasan, solo Dios es eterno y el ser humano es consciente del juicio de Dios en su vida. Y escuchen el versículo 10 del Salmo 90, este gran salmo de Moisés, el siervo de Dios. Moisés dice, los días de nuestra edad alcanzan a 70 años, y si en el más robusto son 80 años, y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Eso es lo que Moisés dice acerca de la vida. Y por eso él, en versículo 12 de ese salmo, dice al Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Así que Moisés da este testimonio. Ahora nos preguntamos algo importante aquí. En el Salmo 90, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, asigna al ser humano un promedio de 70 a 80 años. Y hay que preguntarnos, ¿cuántos años vivió Moisés? La respuesta está en este versículo, Deuteronomio 34, versículo 7, que dice que era de Moisés de 120 años cuando murió. 120 años, es decir, él se extendió su vida 40 años más del promedio. ¿Y cómo terminó su vida? Decrépito, débil, ¿qué dice el texto bíblico? Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Así que la pregunta que pasa por nuestras mentes es la siguiente. Moisés obviamente experimentó la gracia de Dios. Él vivió más que 80 años. Él vivió a 120 años. Y ahora dice que de repente mi siervo Moisés ha muerto antes de entrar en la tierra prometida. Y uno podría pensar, pero Señor, si tú le diste a Moisés la fortaleza para extender su vida 40 años más del promedio, Señor, ¿no pudiste extender su vida unos cuantos años más, siquiera 5 años, para que Moisés pueda cruzar el río Jordán al lado de Josué y ser testigo de las grandes victorias, de la conquista del pueblo de Israel, de la tierra prometida?
Seguramente le hubiera emocionado mucho a Moisés ver eso. ¿O será que Moisés no quiso cruzar? Miren ustedes lo que leemos en Deuteronomio, capítulo 3, versículos 23 al 26. Yo sé que viene al comienzo del libro de Deuteronomio, pero en realidad hay que ubicarlo más temprano en su vida, unos años antes del fin, a lo menos, un tiempo antes del fin. Porque leemos aquí en Deuteronomio el capítulo 3 el tremendo anhelo que Moisés tenía de entrar a la tierra prometida. Era algo que él anhelaba profundamente. Escuchemos la manera que él ora al Señor, pidiendo permiso para esto. Deuteronomio 3, versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y aquí está la oración de Moisés, versículo 25. Pase yo, te ruego, Señor, déjame pasar el río Jordán. Déjame ver aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero ¿qué leemos en versículo 26? Pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés, ¿acaso a causa de ustedes, Israel? Por lo cual no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Claramente, Moisés quería mucho entrar a la tierra prometida. Le pidió a Dios varias veces, hasta que la impresión que tenemos es que Dios casi se cansa de Moisés y le dice, basta, Moisés, no me hables más del asunto. ¿Qué pasó para que Moisés no pueda tener este gran anhelo de su corazón? Bueno, leemos que hacia el fin del viaje por el desierto, una vez más escaseó el agua y le pidieron a Moisés reclamando. Y Moisés estaba ya cansado del pueblo. Tantos reclamos. Dios le dice a Moisés, anda y habla a la roca. Pero Moisés va a la roca, no habla, sino golpea la roca. Leemos de esto en Números 20, versículo 10 al 12. Y lo más terrible no fue que él golpeó la roca, sino lo que Moisés dijo en ese momento. Reclamando al pueblo, renegando, Moisés dijo, ¿tenemos que sacarles agua a ustedes de la roca? Y Dios intervino diciendo a Moisés, Moisés, espera un momento, ¿qué es esto? ¿Tenemos que sacarles agua? ¿Acaso lo haces tú, Moisés? Yo soy el que lo hago, no tú. Y en ese momento la Biblia dice que Dios, Moisés, no le dio a Dios la gloria, no santificó, no glorificó el nombre de Dios ante Israel. Él se olvidó de que Dios era el que hacía los milagros, no Moisés. Y en un momento de debilidad pecó contra Dios. Y ese pecado fue suficiente para impedir el anhelo más grande que Moisés tenía de ingresar a la tierra prometida. Ahora, a primera vista, uno pensaría, qué malo es Dios. Me imagino que muchos creyentes han pensado mal de Dios por permitir eso, por ser tan duro con Moisés. Pero hay que recordar siempre, hermanos, el carácter de Dios, que Dios es bueno en gran manera. Y esa promesa en Romanos 8:28 se aplica a Moisés también para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a sus propósitos. Todas las cosas ayudan para bien. Así que aún
este triste incidente de que Moisés no glorificó a Dios y por eso no se le permitió entrar a la tierra prometida? Está en la Biblia, como dice el apóstol Pablo, porque todas estas historias han sido escritas para nuestro provecho espiritual. Escuchen 1 Corintios 10, versículo 11. Hablando de la historia de Israel, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, los cristianos, dice Pablo, y se pusieron por escrito en la Biblia para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así que, hermanos, qué interesante este relato de un momento de debilidad espiritual en Moisés que no le permitió entrar a la tierra prometida. Está escrita en la Biblia para nuestra edificación. Así que la pregunta es, ¿qué podemos aprender de este triste relato? Bueno, en primer lugar, para esa nueva generación de Israel que nació en el desierto, vio a sus padres morir por su falta de fe en Dios. Ahora están al borde de la tierra prometida. Moisés parecía todavía tener tremendo vigor. El pueblo está seguro que Moisés va a cruzar con ellos. Y de repente Moisés sube al monte Nebo y no desciende más. Y el pueblo se da cuenta que Moisés no va a cruzar el río Jordán con ellos. Y se enteran que Dios no lo permitió por una falta de dominio propio en Moisés. ¿Se imaginan el impacto sobre el pueblo de Israel? Esos 30 días de duelo después de la muerte de Moisés, ¿cuántas familias ahí en sus carpas, los hijos hablando con los padres tratando de contestar esta pregunta? ¿Por qué Dios no permitió a Moisés cruzar el río Jordán? Y la respuesta era, hijo, porque Moisés le faltó la paciencia y no glorificó a Dios. Uno se imagina el impacto sobre todo el pueblo de Israel. Aprendieron a temer a Dios. Aprendieron a obedecer a Dios. Y eso fue muy importante para la conquista de la tierra prometida. Todas las cosas ayudan para bien. Y aun la muerte de Moisés y este trato severo aparentemente de parte de Dios a su gran siervo ayudó al pueblo de Israel. ¿Cuál es la segunda lección? Que también le habló mucho a Josué, la persona a quien Moisés había discipulado por 40 años. Hermanos, Josué amaba mucho a Moisés. Josué estaría anhelando cruzar el río Jordán al lado de Moisés para empezar juntos la conquista de la tierra prometida. Hermanos, le dolió mucho a Josué darse cuenta que Moisés no iba a cruzar el río Jordán. Y al meditar en por qué no iba a cruzar, para Josué una tremenda lección de la importancia de honrar a Dios todo el tiempo. Y esto le ayudó a Josué en la conquista de la tierra prometida. Por eso ustedes pueden leer toda la vida de Josué y parece que nunca falló a Dios, salvo en no consultar acerca de los gabaonitas. Un hombre que mostró tremenda lealtad y obediencia a Dios sin cuestionar los mandamientos de Dios. Seguramente aprendió mucho reflexionando sobre la muerte de Moisés. En tercer lugar, a todos nosotros.
nos enseñan una lección, hermanos, muy, muy importante. Es la siguiente: las buenas obras no expían el pecado. Yo sé que es muy común para los seres humanos pensar que Dios al final, como que Él va a sopesar nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Y con tal que nuestras buenas obras sean un poco más que las malas obras, bueno, al final vamos a llegar al cielo. Dios no sería tan malo. Pero pensemos en Moisés, este tremendo siervo de Dios, las tremendas cosas que él hizo. No hubo otro hombre como él. Hizo maravillas. Y por un pecado no entró a la tierra prometida, sino que murió. Es porque las buenas obras no expían el pecado. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo expían si uno piensa que es lógico que lo hiciera? Bueno, para eso tenemos que leer en Efesios el capítulo 2 y el versículo 10. Miren lo que el apóstol Pablo dice acerca de nuestras buenas obras, que podemos aplicar a Moisés también. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que nuestras buenas obras no son meritorias. No estamos haciendo mérito. No estamos ganando nuestra justicia delante de Dios con nuestras buenas obras. ¿Por qué no? Porque hemos sido creados para esas buenas obras. Son nuestra responsabilidad. Por ejemplo, yo manejando en Perú, tengo la responsabilidad de no cruzar una luz roja, ¿no es cierto? Ahora hay que preguntarnos, ¿hago una gran cosa? ¿Merezco ser tremendamente felicitado porque ante la luz roja me detengo el carro? No, pues, es mi responsabilidad. No gano ningún mérito cuando me detengo a una luz roja. Solo estoy haciendo lo que debo hacer. Y todas nuestras buenas obras a lo largo de nuestras vidas, no importa cuánto nos sacrifiquemos para hacerlas, todas esas buenas obras son nuestra responsabilidad. No estamos haciendo mérito. Y esto queda claro en una parábola que el Señor narra, que tenemos en Lucas 17, versículos 7 al 10. Si quieren, tomen un momento ahora para buscar ese pasaje tan importante en la Biblia. Lucas 17, versículo 7. ¿Qué leemos? En esta parábola Cristo dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara en el campo o apacienta ganado, al volver él del campo, ¿acaso el amo le dice, pasa, siéntate a la mesa, has trabajado tanto, yo te voy a servir? ¿Acaso el amo le dice eso? No, dice el Señor. Versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena. O sea, el hombre que ha trabajado todo el día en el campo, llega a la casa y el amo le dice, tienes que seguir trabajando. Prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Ahora dice el Señor, esa es la realidad de un siervo con un amo. ¿Y el siervo qué debe pensar? Versículo 9. ¿Acaso el amo le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. No le da gracias, porque el siervo solo ha hecho lo que el amo le ha mandado. Es el deber del siervo. Y ahora Cristo lo aplica a nosotros. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo
lo que os ha sido ordenado. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, y la verdad, ni lo hicimos tan bien. Hemos sido creados para buenas obras. Moisés fue formado, llamado por Dios para salvar al pueblo de Israel. Todo lo que él hizo no fueron obras meritorias, fueron su responsabilidad como siervo de Dios. Y por eso Dios tenía todo el derecho de no permitirle entrar a la tierra prometida, porque faltó seriamente en un momento. Nuestras obras no son meritorias y no expían el pecado. Cuán importante es pensar eso. En cuarto lugar, esta muerte de Moisés nos enseña la importancia de mantener la santidad a lo largo de la vida. Y este es un tema muy importante en la vida cristiana. Es muy fácil cuando llegamos a la tercera edad. Si hemos sido creyentes casi toda la vida, cuán fácil es caer en la trampa de pensar, bueno, Señor, me he sacrificado, me he esforzado tantos años en servirte. Ahora, Señor, si cometo algún pequeño error, tú seguramente te harás de la vista gorda. No lo tomarás muy en serio. Porque, bueno, te sirvió tantos años. Pero este relato de Moisés nos enseña que cuán importante es mantener la santidad a lo largo de la vida. Como dijera el apóstol Pablo, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, al fin de mi vida cometa una locura y sea descartado. La muerte de Moisés sin cruzar el río Jordán nos enseña a todos esta gran verdad, la importancia de mantener la santidad a lo largo de la vida. ¿Cuál es la quinta lección? Nos enseña que toda la obra que hacemos a lo largo de nuestras vidas, todo está en las manos de Dios. A Moisés, Dios le dio la tarea de sacar al pueblo de Egipto. Le dio la tarea de llevarlos a la tierra prometida. Pero la conquista de la parte principal de la tierra de Canaán, Dios encomendó esa tarea a Josué. Y era importante que Moisés aceptara eso, no reclamara, no se metiera a tratar de hacer lo que Dios no quería que él haga. Es muy importante para nosotros someternos a la voluntad de Dios, contentarnos con lo que Dios me pide hacer y no tratar de meterme en otras cosas que yo quiero hacer, pero que quizás no es la voluntad de Dios. Hay que aprender a aceptar que la obra que yo hago en la vida está en las manos de Dios. Pero al final uno se pregunta, ¿habrá muerto Moisés medio molesto? ¿Medio reclamando con Dios? No lo creo. Yo estoy seguro que Moisés murió con tremenda paz y tremendo contentimiento en el monte Nebo. ¿Por qué lo digo? Por un detalle que leemos en Hebreos 11, versículo 27. Noten conmigo este detalle. Hablando de la fe de Moisés, el autor de Hebreos dice, por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, viendo al Dios eterno, invisible. Moisés se sostuvo porque vivía en una comunión tan íntima con Dios. Era como si él podía ver al Dios invisible y eso lo sostuvo. Y hermanos, Moisés murió en la presencia
de Dios. ¿Por qué no decir Moisés murió mirando a Dios, viendo a Dios ahí en el monte Nebo? Y por eso Moisés murió con tremenda paz. Y Dios lo enterró a su siervo ahí en la montaña. Pero no hay que terminar este estudio sin notar lo siguiente. Moisés volvió a la tierra, volvió a la tierra prometida. Porque leemos en Lucas capítulo 9, como en otros evangelios, que un día el Señor Jesús llevó a 13 de sus discípulos al monte de la transfiguración y el Señor Jesús fue transfigurado delante de ellos. Y en ese momento leemos en los evangelios que dos personas aparecieron con el Señor, el profeta Elías y el profeta Moisés, dos grandes representantes de todo el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero notar con ustedes es lo que Lucas nos dice en capítulo 9, versículo 31. Un detalle muy importante notar. Leemos en la Biblia, estos aparecieron rodeados de gloria, Moisés y Elías, y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, aparecieron para hablar con el Señor de su muerte en la cruz. Pero ¿cuál es el detalle? Aquí está el interlineal de Lucas 9:31. Dice, estaban hablando Moisés con el Señor y Elías. Estaban hablando acerca de su éxodo, el éxodo del Señor. Ahora, este término es muy importante. Es el término en griego que la Biblia traduce partida. Para el Señor fue su éxodo. Y esa palabra no es una coincidencia. Hay que meditarla. Moisés en el Antiguo Testamento dirigió el éxodo. ¿Qué era eso? Sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto para darles la tierra prometida. Eso fue lo que Moisés hizo. Y el Señor Jesús, el segundo Moisés, vino para hacer algo similar, solo a otra escala. El Señor vino a salvar pecadores de la esclavitud al pecado, tener un éxodo con ellos y llevarlos hacia la patria celestial. Es lo que Cristo vino para hacer. Y cuando Cristo estaba enfrentando la muerte, ¿a quién envió Dios el Padre para hablar con su Hijo y animar a su Hijo? Sino Moisés, el que dirigió el primer éxodo. Y él tuvo este increíble privilegio de dejar la gloria por un tiempo y estar o aparecer en la tierra hablando con su propio Señor, animándole acerca del éxodo que el Señor iba a dirigir. Ahora, si nos preguntamos, ¿fue la primera vez que Moisés habló con el Señor? Obviamente no. ¿Quién era el Señor antes de la encarnación? Fue el ángel de Jehová. El ángel que llamó a Moisés en Éxodo 3 para que saque al pueblo de Israel. El ángel que acompañó a Moisés a lo largo de los 40 años. Y ahora cuando ese ángel del Señor encarnado en la persona de Cristo está por enfrentar su éxodo, Moisés es enviado para hablar con el Señor. Y este veterano que aprendió tantas lecciones durante el éxodo es el que viene para hablar, animar al Señor Jesús para su éxodo.
Qué hermosa recompensa para Moisés, ¿no es cierto? Él quiso cruzar el río Jordán y ver la tierra prometida. Dios no se le permitió, pero no porque Dios era duro. Dios quería usar la muerte de Moisés para enseñar muchas cosas y al final Dios le dio a Moisés algo mucho más grandioso, de poder acompañar al Señor y hablar con Él acerca de su éxodo y la redención de los pecadores, de la esclavitud al pecado. Qué profunda es la escritura, ¿no es cierto? Cuánto para aprender y meditar cuando tomamos tiempo para reflexionar versículo por versículo y tratar de pedir al Señor que nos ayude a sacar mayor provecho de su palabra. Padre, en este estudio hemos enfrentado cosas difíciles, para nosotros chocante a veces, en cómo tú tratas con nosotros. Pero vemos que al final, Señor, tú eres bueno en gran manera, grande en misericordia, lento para la ira, y guardas muchas bendiciones para tus hijos. Padre, enséñanos a descansar en tu bondad. Guárdanos de juzgarte indebidamente cuando por algún momento parece ser duro con nosotros. Danos la gracia para esperar esas cosas hermosas que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga grandemente.